Hoy vamos a tratar un tema que ya lo hicimos anteriormente y se hizo una realidad, lo que fue el concurso de lo que es ya Ciudad Quinde. Explíquenos, doctor Páez, de qué se trató esto. Mire, nosotros estamos empeñados en poder llegar a la gente, en poder cautivar la atención de la gente para que puedan empaparse de los nuevos derechos que están contenidos tanto en la Constitución de Montecristi como en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Entonces, por ejemplo, ayer y ahora estamos en un congreso internacional en la ciudad de Milagro discutiendo con agricultores, con campesinos, con especialistas en temas agronómicos, veterinarios, el tema de la soberanía agroalimentaria y los problemas del poder de mercado, los abusos de los intermediarios, de los chulqueros, los abusos con los insumos agropecuarios, con los cambios de las libras a los kilos, libras de 14 onzas. Aquí el Ecuador es el único país que tiene que para hacer un litro se necesitan 5 cuartos de litro, pues entonces estamos con una serie de problemas por todo lado, no sé, que la gente se acostumbra a eso. Entonces, parte de esa situación se lo está resolviendo con cuestiones especializadas. Hemos hecho 14 de esos congresos, por ejemplo. Hemos hecho 76 seminarios internacionales. Hace 15 días estuvimos en la Universidad de Guayaquil, en la Universidad Católica de Guayaquil, con un congreso sobre el tema de los abusos y del engaño. Si es que hubo un engaño en el tema del 4G con la cuestión de algunas operadoras telefónicas. Pero al final, bueno, y hemos hecho más de 2000 eventos nacionales de este tipo en todas las provincias, sector por sector y tema por tema. Pero al final del día, lo que necesitamos es que la gente de la calle, el ama de casa, el joven estudiante, en las jorgas, la gente que está con otras preocupaciones, esté cotidianamente consciente de estos nuevos derechos, los ejercite y no permita que le sigan viendo la cara de sojete. Así es que para lograr esta cuestión nos inventamos una telenovela, que es lo que la gente ve, ¿no? La ama de casa, sobre todo, que son las que llevan las cuentas de la casa, normalmente son las mamás, así es que había que llegar a las mamás. O sea, quienes hacemos las compras. Quienes hacemos las compras somos las mamás. Hay las mujeres y hay los hombres que también hacemos las compras semanalmente. Bueno, pero a lo sumo uno hace las compras, pero lo que se preocupa realmente de qué es lo que hay que comprar son las mamás. Así es que uno puede hacer el mandado, que es distinto. Pero la cuestión es que las mamás son las que normalmente llevan la casa, ¿no es cierto?, en el tema de las cuentas y eso. Entonces teníamos que llegar a las mamás y qué mejor que hacerlo con una telenovela, con todas las de ley, con cuestiones de amores, con cuestiones de desencuentros, con muchas sonrisas, también unas lagrimitas por ahí. Y nos ha ido muy bien, ¿no? Es decir, es una mini telenovela, son 15 capítulos de 15 minutos, pero es la primera telenovela interactiva en la que al final de cada capítulo le preguntan cómo deberían portarse los personajes, complementamos el asunto con dibujos animados, con videojuegos, con tiras cómicas, y esto hemos trabajado con redes sociales, sobre la base de estos capítulos de la telenovela. Hemos venido animando los comités de usuarios, ya tenemos 5.450 comités de usuarios en todo el país. Usted, amiga, amigo que nos está oyendo, estamos a las órdenes, no le cuesta un solo centavo, no tiene usted ninguna obligación. Con 5 vecinos ya forma su comité de usuario. Nosotros lo tenemos ya registrado, de manera que cualquier reclamo, por ejemplo, antier, habían venido compañeros de comités de usuarios de aquí de Guayaquil a reclamarnos el asunto de que el tema del agua potable, la tarifa del agua potable, que no es transparente, que le suben, que le bajan, que no le dan explicación. Entonces ya iniciamos un barrido, un estudio de mercado, ya convocamos inclusive a Interagua respecto a este problema para ver qué mismo está pasando. La gente tiene derecho a que se transparenten las cosas, a que le expliquen por qué le suben los precios, por qué le suben los costos. Entonces estas cosas solo van surgiendo en el momento en que se va generando esta masa crítica, esta nueva actitud de la gente, que consciente de sus derechos, ¿no es cierto?, y ya no baja nomás la cabeza, pues, ¿no?, y que dice, bueno, a ver, ¿por qué estos precios? O por ejemplo el asunto de las mentiras con el tema de los aceites light, ¿no?, que nos comieron el cuento de que eso era mejor para la salud y una cuestión así. Entonces, yo creo que esta telenovela se ha convertido en una plataforma de educación popular, en una plataforma de conversación, de comunicación popular muy importante, y ahí viene, ¿no es cierto?, esta nueva fase, que ya es la radionovela.
La telenovela era una telenovela que combina, es la primera en el mundo que es interactiva y que combina transmedia, es decir, el tema de la internet, el tema de los foros, el tema de los videojuegos, los dibujos animados, las tiras cómicas, pero ahora ya entramos a la fase de la radionovela y Radio Cristal ahí con un papel muy importante, porque está abriendo la posibilidad, ya hemos hecho 19 de estos concursos, uno de ellos fue justamente aquí, siguiendo la tradición de Armando Romero Rodas, ¿no es cierto? El tema del concurso, convocando a la gente a que participe, y ahora sí, creando propiamente, la gente creando sus propios episodios de la radionovela. Obviamente tenemos como referente la banda sonora de la telenovela, y la idea es convocar, ir cosechando de todos los rincones del país las historias de la gente, con su propia voz, con su propio ritmo, con su propia forma de contar la historia, mostrando que también tenemos derecho a contar, que no solamente vienen los enlatados de afuera, ¿no es cierto? Nosotros también, no es del Olimpo, no son estos semidioses, ¿no es cierto?, de Hollywood, nomás los únicos que tienen derecho a contar la historia. Nosotros también tenemos derecho a crear cultura, a romper el monopolio de la cultura, y yo creo que aquí estamos muy contentos el que contemos ahorita con Angelina, una de las primeras ganadoras de estos concursos, que muestra, ¿no es cierto?, no solamente esa creatividad, sino también la posibilidad y la importancia de sentirse con derecho a tener derecho a contar su propia historia, a hacer ficción, a contar también cuentos, a tener una narrativa propia que refleje, ¿no es cierto?, lo profundo de nuestra alma, una cantidad de cosas que somos capaces y que a veces en nuestra vida cotidiana, a veces en el trabajo, a veces en el trajín diario de las necesidades, de las prioridades que impone el sistema, no somos capaces de reflejar, ¿no? Así es que esta es una oportunidad valiosísima en la que yo desde ya agradezco y felicito a Radio Cristal, y obviamente doy un abrazote con todo el cariño a Angelina, que ha tenido que ha dado una muestra de tanta creatividad. Ella solita ha hecho este trabajo, esta muestra de cultura, ¿no es cierto?, con una creatividad y con un talento excepcionales, ¿no? Es que, vamos a conversar un momento con Angelina Torres, quien nos acompaña esta mañana en Radio Cristal, que ha estado aquí en el Zona de Ella es una cristalina, de acuerdo a lo que nosotros pudimos tantear en la primera entrevista que se le hizo. Angelina, escuchaste en radio sobre este concurso que impulsa la Superintendencia de Control de Poder del Mercado, y dinos, ¿cómo así te animaste a participar, a crear? Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos los radioyentes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente yo escuché el anuncio en Radio Cristal, más o menos fue por el mes de marzo. ¿Por qué quise participar? Lo que me impulsó fue porque siempre a mí en la universidad, bueno, cabe recalcar, yo soy licenciada en Comunicación Social, graduada en la FAXO, siempre se me incentivó en la parte creativa respecto a la creación de radionovelas, porque, o sea, malo que lo diga, modestia aparte, tengo mucho talento en aquello, siempre, no solamente maestros, sino compañeros y personas en general, siempre me decían que yo era demasiado creativa, que siempre inventaba desde niña, creaba cuentos, historias, tengo bastante talento para la narrativa, la literatura, la ficción. Entonces me acordé que siempre tuve ese don, entonces yo dije, bueno, Anguita, así como me llamo cariñosamente, es mi nombre artístico, ¿no? Bueno, Anguita, vamos, ¿qué te parece si impulsas? Siempre hablo conmigo misma, ¿no? Entonces yo dije, voy a meterme, voy a participar, pero no les miento que vino un pequeño bajón temporalmente cuando escuché que era un trabajo en grupo. Yo tengo muchas dificultades para trabajar en grupo y no siempre todas las personas quieren colaborar, al menos en prestar sus voces. Como sabemos, existen muchas personas que son vergonzosas o algo así. Entonces yo fui a preguntar, fui hasta el organismo que es la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, aquí en la ciudad de Guayaquil. Ahí fue que me atendió la señorita Paula Cuello y me dijo que sí, podía concursar, hacerlo yo sola, porque eso era lo que yo decía, pero ¿cómo hago si es en grupo y soy sola? Pero quiero participar porque creo que podría ganar, yo digo, puede ser como no. Entonces me atreví a participar, no esperaba la verdad, por lo menos yo decía que quedaría en segundo lugar porque no he cumplido con una de las reglas principales que es el trabajo en grupo. Sin embargo, me sorprendió cuando me notificaron por teléfono que fui la ganadora del concurso Ciudad Quinde y ahora estoy muy agradecida y gracias por resaltar mi talento, ¿no? Antes de escuchar algo de la radionovela,
¿Sobre qué te basaste? Porque había bases del concurso sobre los temas que uno debía de tratar, de lo que se debería tratar esta radionovela. Así es. Bueno, yo investigué en la página web, dentro de eso estaba publicidad engañosa. Me parece que era un tema, yo sé que es bastante común, no sé, pero es algo muy frecuente. ¿Quiénes no somos víctimas de la publicidad engañosa? ¿O acaso las damas de casa no siempre quieren comprarse los productos light, como lo mencionaba hace un momento el superintendente? O sea, todos somos víctimas de la publicidad engañosa. Entonces yo dije, es un tema más coyuntural, más común, puedo llegar de esta manera al público, quiero tocar eso. Entonces empecé con la lluvia de ideas, lo más común. Escribía, pensaba mientras yo trabajaba, estaba en mi empleo, yo pensaba y digo, a ver, ¿qué personaje podemos poner? Tal cosa, le agregaremos esto. Y luego al último obviamente vino el efecto de lo que, o sea, los efectos de postproducción, que es la incorporación de la música de fondo, los golpes, sonidos, etcétera. Así. Bueno, y el tema que trataste, publicidad engañosa, sobre de qué tipo de publicidad que vamos a escuchar. Ya, bueno, a continuación ustedes verán, y para no adelantarles más, para que sea una grata sorpresa, es un sociodrama donde intervienen 3 jóvenes, ¿sí? 2 principales, 2 chicas que buscan cómo bajar de peso. La una le dice a la otra, deja de hacer ejercicio, mira, yo tomo este producto, mientras ella sostenía en sus manos, un producto, unas supuestas pastillas light, que les hacían bajar de peso, no sé de qué fábrica será, pues eso obviamente queda la creatividad del radio oyente. Ella le decía que con eso podía bajar de peso. Sin embargo, la otra le recalcó, bueno, vamos a comprobar si es cierto, la pesa en la báscula y resulta que no ha bajado, más bien estaba subiendo. Entonces se dio cuenta que había sido estafada. Aparte, luego interviene más después en la obra el hermano de una de ellas, que es un estudiante de química farmacéutica en la universidad, que comienza a fabricar productos clandestinos en su cuarto, fabrica una crema para las arrugas, le vende a una vecina, pero resulta que la vecina luego es afectada porque la crema al parecer le causó alergia en la piel y empezó con su ardor, entonces se fue a quejar. Y algo un poco jocoso esto, ¿no? Lleva al público a reflexionar que debemos de pensar por lógica, más que nada, como yo siempre digo, utilizar la lógica. ¿Cómo me pueden vender productos milagrosos? Que justamente eso es lo que se dice en el spot publicitario que está incluido en la radionovela. O sea, ¿cómo puedo creer que de la noche a la mañana puedo bajar de peso? Que los aceites son totalmente light, que una crema me puede quitar las arrugas, me quita 10 años en 2 minutos. No es así, amadas señoras, señores. O sea, pensemos un poquito, usemos la lógica, recalco, ¿no? Bueno, vamos a escuchar parte de la radionovela porque la escucharemos en completo el día lunes en Desayúnese con Noticias. La fraude. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2, 3 y 4. Ay, Fernanda. ¿Hasta cuándo te piensas matar haciendo ejercicio? Creo que estás exagerando, Pris. De ninguna manera, Nayeli. Solo así podría conseguir una figura perfecta. Ay, qué mal. Pues yo no gasto mis energías. Aprende a mí. Tomo este producto para poder bajar de peso. Ay, déjame ver primero. Ay, no sabes en lo que te has metido. La otra vez publicaron en la prensa que estas pastillas son una farsa. ¿Qué? Habla serio. Yo no te miento. Ven, miramos por internet. Mira, aquí está el nombre de esas pastillas reductoras que tomas. No puede ser. Pero si las compré en el Black Friday pasado. Ese famoso viernes negro en que todo sale más barato. Y en una tienda certificada. Ay, Primis, ¿no te pesabas el mes pasado? 70 kilos. Aquí tienes la báscula. ¿Quieres ver cuánto pesas ahora? ¡No! Tengo 75 kilos. Pero es que me dijeron en la tienda naturista que estas pastillas reducirían mi peso de manera milagrosa, sin dietas ni ejercicios. ¡Ay, no! ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Creerás que te has convertido en una víctima más de la publicidad engañosa? ¿Qué?
La publicidad engañosa es un anuncio publicitario en el que se expone información falsa para los consumidores, con la finalidad de vender un producto, en este caso las pastillas adelgazantes. Pero tranquila, pues ventajosamente existe la Superintendencia de Control de Mercado, la cual tiene como propósito buscar el comercio justo, la eficiencia en el mercado y el bienestar general de los consumidores y usuarios. La publicidad engañosa está tipificada en el artículo 235. Bueno, interesante. Buenísimo. Y vamos a dejar a los oyentes criterinos con el suspenso para el próximo lunes, Gracias. que vamos a escucharlo completo. ¿Tú hiciste todo el trabajo, todas las voces? Así es, eso fue algo que me hace sentir, o sea, con una inmensa satisfacción de mi parte, porque también tenía, esa es otra cosa. En mi época de estudiante universitaria me di cuenta que yo podía emular varias voces. Y sí, efectivamente lo hice a falta de que no tenía colaboración de un grupo, entonces sin efectos de Adobe Audition ni nada, con mi misma voz la adapté a diferentes personajes de diferentes géneros. Así es. Felicitaciones, Angelina. Gracias. ¿Qué le pareció? No, yo creo que es muy interesante esta capacidad, ¿no es cierto?, que está presente en la gente y que a veces no hay oportunidad de sacarla fuera, pues, ¿no? Así es que Angelina, 3 voces son las que termina haciendo y con tanto talento, ¿no? Es decir, son 4 voces. ¿Eh? Y con el léxico completo, Primis, Amigui y demás. Claro, y además en la misma escena, ¿no? Es decir, puede poner distintos personajes y son muy diferenciados y se nota claramente el asunto de la caracterización específica, ¿no? Sin que uno se confunda. Yo creo que este tipo de cosas tan chéveres, tan amenas, podemos repetirlas en todos los barrios. Vea, en su barrio usted no tiene por qué hacerse tanto lío. Con el teléfono celular puede grabar una radionovela, a veces puede serlo solo, a veces con el amigo, a veces puede ser con la jorga, a veces uno puede reunirse para pegarse una cervecita, para pegarse un juguito, ¿no es cierto? Y ahí se puede hacer el sociodrama como ha hecho Angelina, y van contando lo que son las historias, la forma como uno va enfrentando los problemas. A veces inclusive uno puede contar la historia de la comadre cambiando los nombres, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces todo eso, lo importante es que podamos divertirnos, que podamos recuperar un terreno que lo considerábamos perdido, porque a ver, por un lado esta situación tan absorbente de Hollywood, de los enlatados, ¿no es cierto?, un poco que nos expropian el derecho a contar nuestras propias historias, nos expropian el derecho a tener voz, nos expropian de ese derecho a sentirnos capaces de crear ficción, porque ese es el otro problema. Uno de pronto hasta puede tener la oportunidad de contar algo, ¿no es cierto?, de que ya ha pasado, ¿sí?, pero en el límite siempre de lo que sería la estricta verdad. Pero ¿por qué no podemos echar a volar nuestra imaginación, como ha hecho Angelina, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, y empezar a crear personajes, a crear voces, a caracterizar, a tomar prestado, digamos, situaciones o perfiles psicológicos que uno ha visto, e ir componiendo, ¿no es cierto?, nuestro propio mundo, ir componiendo nuestra propia posibilidad y dándole a conocer a la ciudadanía, a los oyentes especialmente, cómo uno puede ser engañado. Por ejemplo, en este caso específico, ¿no? Sí, señalando claramente que ahí hay un problema, pero también ahí hay una solución. Pero lo interesante aquí es el derecho que tiene la gente a expresar lo que tiene adentro, lo que ha sido su trayectoria, lo que ha sido su vida. Así es. Doctor Pedro Páez, muchas gracias por estar aquí en Radio Estamos Cristal. a las órdenes y vamos a continuar insistiendo en hacer estas radionovelas. Por favor, organícese, forme sus comités de usuarios, llámenos al 159 y vamos a seguirles molestando aquí en Radio No, Cristal que no es para ninguna molestia, repetir esta experiencia Hay que tan bonita. recordar que en los principios de las radioemisoras guayaquileñas primaban las radionovelas. Claro. Y se hacían en vivo. Y esa es una tradición Se que hacían tenemos en vivo. que recuperarla. Así Así es que ojalá podamos. Yo no renuncio a utilizar este auditorio tan histórico, con tantos recuerdos, ¿no es cierto?, en la tradición. Yo digo porque en la casa también mis abuelas oían mucho las radionovelas, y ojalá podamos recuperar esta tradición popular, y qué mejor que hacerlo además justamente con esto, con el hecho de que la gente pueda participar desde sus barrios, desde sus rincones, solos, acompañados, ¿no es cierto?, y que esta sea una nueva experiencia de comunicación.
Angelina con esto ha visto, si ha tenido problemas para comunicarse con un grupo, ahora tiene en cambio una posibilidad, una nueva dimensión a través de cómo comunicar, de cómo hacer que otras personas conozcan lo que es ella. Así es. Gracias, Angelina, también por tu presencia. Nosotros seguimos en la programación de Radio Cristal de Guayaquil.